Bueno, hermanos, pues en este momento vamos a tener un momento de reflexión en la palabra de Dios. Si bien es cierto, sí es el tiempo de oración, pero también es un tiempo de reflexión. Y hoy vamos a hablar de una palabra muy corta, muy corta. Es una palabra de 4 letras, nada más. Y la usamos todos. Todos los cristianos la usamos. ¿Ya sabe cuál es? ¿Sí? Es una palabra, le voy a dar otro tip. La hacemos casi diario. Bueno, yo quiero pensar que diario, ¿va? Y mínimo 3 veces al día. En la mañana, al mediodía, en la tarde. Mínimo cuando después de comer o antes de comer. Y mínimo cuando estamos en oración. ¿Ya dio qué palabra? Bueno, exacto. Si usted no le atinó, la palabra es amén. ¿Cuántas veces no hemos repetido la palabra amén? La palabra amén es un vocablo dentro de nuestras oraciones. Quizás muy pocas veces como tal está en el Nuevo Testamento la palabra amén. ¿Pero por qué la decimos? Recuerdo que en alguna ocasión estuve en un evento público cristiano de varias iglesias, no necesariamente de la denominación de nosotros, bautistas, eran cristianos de otras denominaciones también. Pero recuerdo que cuando ya estaba sentado en el auditorio, empezó entonces el programa y de repente el hermano que estaba al frente, como suele suceder las situaciones o los programas en vivo, ¿verdad? Hay alguna falla técnica y entonces estaba agarrando el micrófono esta persona que estaba dirigiendo y decía, gloria a Dios, y entonces detrás de mí alguien, amén, y dice, bueno, ok, yo no acostumbro estar diciendo amén, pero bueno, estamos en un lugar de diferentes denominaciones. Empezó entonces, ya se compuso el micrófono y de repente se iba el sonido y regresaba, hermanos, perdón, es que estamos aquí glorificando a Dios y a través de esto, amén, ¿no? Y bueno, pero llegó un momento en donde la persona que estaba atrás de mí empezó a ser incómodo, porque no pasaba 2, 3 frases que el que estaba frente dijera, aún un predicador, amén, y amén, y amén, ¿no? Y llegó un momento en donde, pues sí llegó a molestar, a incomodar. Y yo decía, a ver, ¿se dará cuenta el hermano o la persona que está diciendo esto? ¿Por qué está diciendo amén? ¿Qué significa amén? La palabra amén viene del hebreo y significa una afirmación de la verdad. De hecho, tiene 3 características que en esta tarde quiero mostrarles, porque en el tiempo de oración, cuando decimos amén, decimos esa palabra. A veces nos encontramos en nuestro diario vivir y ya en un hábito como cristianos en que hacemos oraciones, pero quizás hacemos oraciones repetitivas, copiamos frases o copiamos clichés de algunos hermanos, alguien muy importante, cómo lo decimos, algo muy pomposo y elevado, y al final decimos amén. O a veces estamos escuchando a alguien que dice alguna frase, alguna situación en oración, y decimos amén. Pero déjeme decirle que en esta noche lo que quiero llevar es a que podamos acercarnos para estar conscientes de por qué decimos amén en la oración. Bueno, para empezar, ya les decía que esta es una frase que viene del hebreo y su significado es afirmación de la verdad. Es como si dijéramos, sí, así es. Es una afirmación de una verdad que alguien está diciendo. Entonces llegamos nosotros y decimos, sí, efectivamente, así es como lo está diciendo él. Pero para esto vamos a un pasaje de la Biblia para que nos demos una idea un poquito más profunda sobre esto. Juan capítulo 6, abra su Biblia ahí, Juan capítulo 6, versículo 3. Juan capítulo 6, versículo 3. Y podemos encontrar diferentes verdades en la palabra de Dios que nos van a ayudar a darnos cuenta de eso. Este es nada más un versículo que nos da luz sobre ello. Sí, así es. Juan capítulo 6, versículo número 3. Dice así de la siguiente manera. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí. Déjenme checar ya aquí. Dice así. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Era ya casi el tiempo de celebración de la Pascua. Enseguida Jesús vio una gran multitud que venía a su encuentro, dirigiéndose a Felipe y le preguntó:
Y nos podemos dar cuenta de una cosa muy importante. Déjenme checar aquí en esta parte. Cuando nosotros vemos la verdad de la palabra de Dios escrita, nosotros podemos decir, sí, así es. Y entonces Jesús, en varias partes del Nuevo Testamento y de los Evangelios, siempre afirmó de que Él era la verdad. Sí. ¿Recuerdan este pasaje cuando dice Jesús, yo soy la luz del mundo? Yo soy la luz del mundo. Y entonces podemos darnos cuenta de esta parte muy importante. Cuando nosotros afirmamos esa verdad, podemos decir, sí, así es. Y entonces surge esta palabra, amén. Ya no utilizamos ahora, sí, así es verdad, es cierto, afirmativo, ¿verdad? Hoy utilizamos como grupos cristianos nada más, amén. Normalmente lo decimos, cuando terminamos nuestras oraciones. Pero ¿qué de la oración que estamos diciendo, que estamos hablando, cuando la oración es una conversación, es un diálogo con Dios? Es algo que estamos externando de nuestro corazón, pero también afirmando. Sí, porque cuando nosotros estamos orando no solamente es un pliego petitorio, estamos en un momento dentro de la oración de agradecimiento. Y estamos agradeciéndole a Dios porque Él ha sido fiel, ha sido bueno, ha sido misericordioso, su gracia ha sido con nosotros y al final decimos amén. ¿Qué quiere decir esto? Que afirmamos esa verdad de que Dios ha sido así. Segunda característica de la palabra amén. Es una afirmación no solamente de una verdad, es una afirmación de lo que se ha dicho. Sí. Así, con estas dos letras, sí. Es una afirmación. Oye, yo estuve contigo y estuve presente contigo. Y yo puedo decir, sí. Ese es otro tipo de afirmación cuando decimos amén. Juan 15:7 dice de la siguiente manera, y este pasaje quiero invitarlo a que usted también lo lea ahí en su Biblia. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Y cuando decimos amén, estamos afirmando, sí, lo que ha dicho es verdad. Sí. Y en este pasaje nos habla el Señor Jesús acerca de esa fidelidad. Ya habíamos hablado en alguna ocasión en un tiempo devocional acerca de esto, de la importancia de permanecer en Él y Él en nosotros. Es una permanencia recíproca. Y aquí afirma algo muy interesante nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes permanecen en mí, mi palabra, en la obediencia, en la lectura, en analizarlo, en bajarlo de la mente al corazón, en llevarlo a la práctica, entonces están afirmando que yo estoy con ustedes y ustedes están conmigo. Por lo tanto, si sucede eso, pueden pedir lo que quieran. Sí, Señor, así es. Sí es cierto. Yo lo he vivido. Miren, hermanos, suele suceder mucho cuando estamos entonando algunos cantos y al término del canto, yo generalmente en muchas ocasiones, no digo que algunas, en muchas ocasiones digo amén. ¿Sabe por qué? Porque puedo decir sí, lo que acabamos de cantar, lo que acabamos de expresar, eso lo viví yo. Lo que acabamos de cantar, eso hizo Dios conmigo en la semana. Amén. Sí. Qué maravilloso que cuando tú y yo podemos orar, podemos expresar al final amén. Cuando alguien está orando, dirigiéndonos en oración, todos al final decimos amén. ¿Sí? El amén no es exclusivo de un grupo religioso. El amén no es exclusivo de un grupo denominacional, ¿no? A veces yo veo y en nuestras situaciones, ¿no? Híjole, es que yo no estoy acostumbrado a decir amén más que en la oración. Hermano, dilo. Porque ¿sabes qué? Esto expresa una afirmación de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sí. Otra afirmación es de que algo ocurrirá.
y algo bueno en nuestras vidas. Generalmente decimos, Señor, gracias por lo que ya hiciste. Amén, sí, porque fuiste fiel, fuiste bueno en el pasado, me ayudaste, me diste, proveíste, fuiste el sustituto, hiciste. Pero ¿qué de aquellas cosas que van a suceder en el futuro? Usted podrá decir, amén. ¿Usted cree que Dios pueda guardarnos? Y a lo mejor allí escuché un amén. ¿Usted cree que Dios puede sanarnos? Y como que bueno, pues sí, pero la ciencia dice que ya se acabó hasta ahí. Eso tiene que ver con la afirmación de lo que usted cree que ocurrirá. Ahora, una cosa es que yo crea y usted y yo estemos convencidos a la luz de la Biblia de que Dios y Jesucristo tienen el poder para sanar. Y otra cosa es que la voluntad de Dios se lleve a cabo y eso sea la voluntad de Dios. Pero eso no minimiza ni merma el poder y la confianza que nosotros podemos tener en Jesús cuando oramos. Mire, vayamos a Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8, versículo 7. Ya estaba a punto de decirle, bueno, y el que lo tenga, lo puede encontrar, póngase de pie y léalo con voz fuerte. Pero me acordé que no estamos en el templo, ¿verdad? Entonces, pero si usted lo encontró, póngase de pie ahí en su casa o ahí con su niño inmediatamente, con su esposo, lea Mateo capítulo 8, versículo 7. Y voy a leer esta parte de la Nueva Traducción Viviente. Dice así, desde el versículo 5, cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Fíjese bien que aquí no dijo Jesús, ¿y cuándo sucedió? ¿Y cómo sucedió? ¿Y tú crees que yo lo puedo sanar? No preguntó nada. Simplemente este hombre le decía y Jesús, ¿qué respondió? Iré a sanarlo. Bueno, eso de iré, si quizás en el momento estábamos pensando, ¿verdad? Así como cuando fue con Lázaro, después de 3 días, para nosotros sería demasiado tarde. Pero para Jesús, no. Era su tiempo. Pero fíjate bien, qué interesante. Dice no solamente iré, dice en el versículo número 8, Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Esto es fe. Eso es confianza. Y eso es una afirmación de que algo ocurrirá. Sí. No dice la Biblia. Pero si pudiéramos hacer una adaptación, ¿cómo diría este hombre después de lo que Jesús le dijo? Este hombre diría, amén, Señor, amén. Estaba diciendo, sí, así es, algo va a ocurrir. Es más, algo está ocurriendo en este momento. La distancia que tenía este oficial de su casa era mucha. En lo que llegaba, se trasladaba, Jesús ya estaba operando desde antes, ya. Y mira lo que dice ahí. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Versículo número 9. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Yo sé que tú tienes palabra y autoridad, porque no solamente eres un hombre popular, un hombre que he oído que has sanado. Yo creo que tú eres el Cristo. ¡Wow! Entonces este hombre estaba ejercitando su fe. Y después ver lo que dice el Señor Jesús. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Y se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino,
serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Y saben por qué este hombre podía decir amén? Porque tenía una confianza total en Jesucristo. ¿Sí? Es más, le dijo, mira, no es necesario que vayas, porque quizás, no, bueno, yo tengo fe en ti, Jesús, pero mira, voy a reafirmar esta fe cuando vayamos caminando, cuando llegues allá a la casa y veas a mi criado, lo toques, le hagas algo y yo vea o escuche que tú lo sanaste. Pero fíjense lo que hizo este hombre, no fue así, sino que le dijo, no es necesario que vayas hasta allá, con que solo digas las palabras, mi siervo sanará. ¿Sabes qué? Porque yo reconozco que tú tienes autoridad. Y entonces este hombre continuó su camino, pero vean lo que dice el pasaje más adelante, ¿no? Dice, entonces Jesús, versículo número 13, entonces Jesús le dijo al oficial romano, vuélvete a tu casa, debido a que creíste, ha sucedido. Y esto es una de las afirmaciones del amén, algo que ocurrirá. Y nosotros lo vemos así en tiempo futuro, ¿no? Bueno, quizás dentro de 1 hora, 2 horas, en lo que llega 1 año, 2 años, va a ocurrir en el muy futuro. Pero déjame decirte que Jesús ya estaba actuando en el momento. Y dice que, y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. ¿Te imaginas la sorpresa de este hombre cuando llegó a su casa? Ya estaba consciente y dijo, llegué. Y entonces dice que salieron sus criados al encuentro y dijeron, ¿qué crees? Ya sanó. ¿En qué momento? A tal hora. Eso fue en el momento en que Jesús me dijo, ha sido sanado. Yo me imagino que quizás este hombre, no dice la Biblia, se dijo, amén y amén. A veces a ti y a mí nos cuesta trabajo decirlo, amén y amén. Y no lo decimos en voz fuerte porque no es nuestra costumbre. ¿Qué van a decir? Pero ¿sabes qué, hermano? Es una afirmación de la verdad. Es una afirmación de lo que se ha dicho de esa verdad bíblica y es una afirmación de algo que ocurrirá. Cuando tú y yo oramos, le decimos, Señor, te pedimos que sanes, que restaures, que cuides, que guardes, que proveas, porque creemos en tu palabra que dice que tú eres nuestro pastor y nada me faltará. Amén. Porque estamos afirmando una verdad. Porque estamos afirmando lo que se ha dicho. Pero porque estamos afirmando también que algo va a ocurrir. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que va a proveerte Dios para ti. Así que la próxima vez que oremos, al final no nada más digas un simple amén. No. Medita en todo aquello en lo cual estás orando y párate sobre la verdad de la palabra de Dios. Y si pides sanidad para uno de tus enfermos, para un familiar o para ti mismo, cree que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que Jesús tiene el mismo poder para sanar. Sí, cree en eso. Señor, yo creo que tú puedes sanar, pero que tu voluntad también sea hecha. Amén. Y con eso estamos diciendo, afirmando, así sea. Señor, te pedimos que tú sanes, que tú restaures esta familia, que tú restaures este matrimonio, porque creemos que lo puedes hacer. Que tú saques de las drogas, de las malas relaciones, de los malos pensamientos, de la pornografía, que saques esos corazones, que los limpies y los transformes, que cambies nuestro mundo, la comunidad. Y entonces podremos decir amén. Y cuando decimos amén, estamos entonces afirmando algo muy importante. Que así sea, hermanos, para nuestra vida. Por eso es importante cuando oramos. Ahora decimos todos al final, podremos no decirlo, ¿verdad? Podemos decir, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y hasta ahí. Y es válido, porque la Biblia dice que todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús, Él lo hará. Pero cuando decimos amén, es un extra en el cual, junto como creyentes, decimos que así sea. Así será y así es.
Utilízalo como un recurso en tu diario vivir, en tu tiempo de oración. Sigamos orando, mis hermanos.